¿Has tenido problemas en tus relaciones familiares, laborales y personales porque sientes que hay una falta de comunicación? ¿Eres de las personas que prefieren callar porque no saben expresar sus sentimientos? ¿O simplemente quieres aprender a comunicarte mejor? Entonces, este pequeño curso es para ti. A través de él, el Padre José te dará las herramientas para que conozcas más las reglas de la comunicación, que sin duda mejorarán tus relaciones humanas. En tu camino presenta el curso de comunicación. ¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa en el que nos estamos dedicando a la comunicación. No solamente para escuchar, sino sobre todo para aprender algunos tips, algunas normas, algunas formas y mejorar nuestra comunicación hacia los demás, porque, como lo dijimos desde el primer programa dedicado a ello, la comunicación no solamente permite tener mejores relaciones, sino también ser felices. En el programa anterior estuvimos haciendo una especie de autodiagnóstico, algo que te permite a ti que me estás escuchando saber cómo te estás comunicando, si afirmativamente, es decir, correctamente o incorrectamente, respetando o no respetando a los demás, respetándote a ti o no respetándote, siendo agresivo, etcétera, etcétera. Y vimos ya algunos puntos que reflexionamos. Por lo tanto, estos primeros puntos de los que ya reflexionamos solamente los voy a enumerar, te los voy a recordar, para que si en esta ocasión tú nos estás escuchando por primera vez, también sepas de qué estamos hablando. Así que pon atención y ve respondiendo desde tu propio punto de vista. Punto número 1. Tiendes a ser callado, callada, y aunque a veces quisieras expresarte, ¿no lo haces? Punto número 2. Cuando alguien te habla, pones atención y tratas de entender lo que te dicen. Punto número 3. ¿Te cuesta trabajo iniciar conversaciones y seguir la plática? Punto número 4. Cuando alguien hace algo bueno por ti, ¿se lo agradeces con mucho gusto? Punto número 5. ¿Generalmente no te sientes cómodo con gente nueva? Punto número 6. Cuando estás con alguien y llega otra persona a quien no conoce, ¿sabes presentarlos? Número 7. Cuando alguien te elogia, ¿no sabes qué decir y te apenas? Número 8. Cuando ves algo positivo en alguien, ¿se lo dices con alegría? Punto número 9. ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesitas? ¿A veces te quedas callado o callada? Bien, estos son los puntos que tratamos en el programa anterior y vamos a continuar con los siguientes puntos ya reflexionando sobre cada uno de ellos, porque de estos primeros 9 ya hemos hecho un comentario en el programa anterior. Punto número 10. ¿Sabes decir no a peticiones sin agredir a los demás? Este punto es muy importante porque lamentablemente a veces se piensa equivocadamente que decir no significa ser malo, decir no te quiero, no me importas o que es una ofensa hacia el otro, y esto no es correcto. Decir no indica una postura ante algo que no te gusta, algo que no aceptas, en lo que no estás de acuerdo, algo que no responde a tus necesidades y también sirve para poner límites. Sí, por ejemplo, ¿no tienes dinero o tiempo para algo? ¿Por qué no reconocerlo? Recuerda que la comunicación exige ser honestos y sinceros, y no es malo decir no. Quizás el énfasis lo tengamos que poner en cómo lo decimos, porque no es lo mismo decir no en forma grosera que decir cosas como me gustaría poder prestarte ese dinero, pero
lamentablemente no cuento con él. O bien decir, respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo con él, yo pienso distinto. O también decir, lamento no poder responder como quisieras a la relación y espero no lo tomes a mal, pero no eres lo que está en mi proyecto de vida como esposo, como pareja. Por lo tanto, no puedo aceptar tu proposición de casarme contigo. Y en otras ocasiones habrá que poner cierto énfasis y fuerza para poner fin a algo. Por ejemplo, por favor, no insistas. No tengo interés en hablar de ese tema. O por favor, no insista. Le respeto y le pido respeto. No quiero cambiar de religión y no quiero que vuelva a tocar a mi puerta. Bueno, en este caso, si es necesario un énfasis, se hace con respeto, pero poniendo fin o límite a una situación. Punto número 12. ¿Te cuesta trabajo unirte a los grupos o a las actividades de grupos? Es cierto que hay personas que les gusta más trabajar en forma individual, especialmente en las partes de creatividad como los compositores, los científicos o los escritores que pasan mucho tiempo en solitario, pero en algún momento todos tenemos que trabajar en grupo o en equipo, comenzando por las labores de la familia. Una buena comunicación nos exige interés y participación. Si te cuesta trabajo esto, pregúntate por qué. Puede ser porque te consideras poca cosa, que no tienes nada que ofrecer, o por el contrario, que consideras que los demás no te merecen. Ninguna de estas actitudes es buena para una buena comunicación ni para tu crecimiento personal y alcanzar la felicidad. Punto número 12. Cuando cometes un error que afecta a los demás, ¿ofreces disculpas? Recuerda que es de sabios reconocer los errores. Eso habla de tu honestidad. No es correcto ocultar los errores, especialmente cuando afectan a otros. Solo el reconocimiento da pauta al análisis de qué fue lo que pasó, al aprendizaje y a una solución adecuada. No reconocer los errores indica que solo tienes interés en ti y no te importa en lo que puedes afectar a los demás. En estos casos, no puede existir una sana comunicación porque, como hemos visto, esta implica la preocupación y el bien por ti, pero también por los demás. La falta de humildad para reconocer los errores ha sido la causa, lamentablemente, de muchos rompimientos entre los amigos y entre las parejas. Tómalo en cuenta. Punto número 13. Si algo no te convence, ¿prefieres no discutir y aceptas las explicaciones de los demás? Esto sería una comunicación asertiva. Por el contrario, discutir sin escuchar antes las opiniones y sentimientos de los demás es tener una actitud cerrada y rígida que no toma en cuenta a los otros. ¿Cómo eres tú en este sentido? Punto número 14. Cuando hay discusiones y se trata de convencer a alguien, ¿lo haces sin agredir pero explicando bien tus razonamientos? Si así lo haces, la comunicación es buena porque estás tomando en cuenta al otro. Tratas de mostrar lo mejor de tus puntos de vista, pero sin descalificar los suyos. Punto número 15. ¿Actúas a veces como si tus cosas no fueran tan importantes como las de los demás? Esto puede ser nuevamente un problema de baja estima. Recuerda que tanto las cosas de los demás como las tuyas son importantes. Debes respetarte a ti mismo, debes respetarte a ti misma. Punto número 16. ¿Identificas tus sentimientos y los expresas sin problemas? Este punto es importante porque podrás decir sin problema que estás triste, molesto, indignado, enojado, que te sientes impotente, etc. Para ello tienes que estar convencido de que no es malo tener esos sentimientos. Lo malo es no saber expresarlos o avergonzarte de hacerlo.
o pensar que no tienes derecho a hacerlo. Como aquellas personas que están enojadas con alguien y cuando éste les pregunta ¿qué te pasa?, contestan diciendo nada. En esos casos, no permiten que el otro sepa lo que les está pasando y la comunicación no es buena. ¿Cuántos problemas se podrían solucionar si cuando la esposa está enojada y el esposo le pregunta ¿qué te pasa?, en lugar de decir nada, dijera estoy enojada por esto y por esto? De esta manera, el esposo lo sabría y buscaría la forma de solucionar el problema. Pero si eres de los que dicen no me pasa nada, pero con la cara estás diciendo otra cosa, pues pon atención porque hay un problema delicado. Y quiero ampliar un poquito más lo que mencionaba. Como sacerdote, me he dado cuenta de que muchas mujeres reprimen sus emociones, sus sentimientos, lo que les está pasando, y no son capaces de decirle al esposo que están enojadas por algo que sucedió. Y lo comento en el curso de autoestima también. El ejemplo más claro que comento es que la pareja va a cumplir un aniversario de casados. Ella está muy emocionada porque es un aniversario importante y resulta que se va al salón de belleza, se pone muy guapa, se arregla las uñas, esperando que el esposo cuando llegue pues le va a decir vámonos a cenar, te traje un regalo muy especial, en fin. Y resulta que el esposo llega, hola, ¿qué hiciste de cenar? Bueno, ya con eso, ya te imaginarás la cara de la mujer. ¿Y para qué te arreglaste tanto? Ah, nada más porque sí. Ah, bueno. Y claro, la mujer empieza a poner una cara un poco torcida, diríamos, y él le dice, ¿qué te pasa? ¿Nada? Y el hombre le dice, ¿de veras? ¿No? Y se sientan a cenar y la mujer con su cara torcida, ¿de veras no te pasa nada? No. Y entonces él, pensando que no le pasa nada, dirá, no sé, pues estará enojada con alguien, con su mamá, el perro la mordió, quién sabe qué. Y el hombre se va a dormir tan tranquilo y tan a gusto, y ella enfurruñada, ni cenó, entripada totalmente, ¿no? Enojadísima. Y al día siguiente, pues hace como que no pasó nada, sigue con su carota y todo, y el marido dice, pues espero a que se le baje, y se acabó. Si ella le hubiera dicho a él qué es lo que estaba pasando, su sentimiento, su decepción de que no se haya acordado, etcétera, lo más seguro es que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Discúlpame, es que el trabajo, es que a veces no soy tan detallista, pero permíteme que arreglemos esto, vamos a salir hoy, etcétera. El problema se hubiera solucionado. Pero si ella no tiene una buena comunicación con el marido no va a adivinar lo que le está pasando, ¿verdad? Si no somos capaces de expresar nuestros sentimientos, ¿cómo van a saber los demás que estamos tristes, que necesitamos un abrazo, que necesitamos estar solos, en fin? Así que este punto quise resaltarlo un poquito porque especialmente en las mujeres, no digo que en los hombres no se dé, pero especialmente en las mujeres hay que poner mucha atención. Punto número 17. Esta pregunta está relacionada con el tema anterior, pero desde el otro punto de vista. ¿Te cuesta trabajo entender los sentimientos de los demás? Esto es también muy importante porque en la comunicación no solo nos comunicamos con ideas, sino con personas que también tienen sentimientos y por lo tanto no quieren ser tratadas solo como ideas o palabras, sino en forma íntegra. En muchas ocasiones, al entender los sentimientos de las personas, con pocas palabras podemos tener muy buena comunicación. A ver, vamos a imaginarnos también ahora a un papá que llega y ve que su hijo adolescente, que normalmente está inquieto, canta, baila, se mueve, opina, de repente el hijo está ahí sentado en el sofá. No quiere estar viendo televisión, no tiene los audífonos puestos, no está en conversación. Si lo ve así y no es capaz de entender que el hijo está hablando, se está comunicando con una actitud que está diciendo estoy triste, estoy preocupado, estoy desanimado, bueno, el papá entonces no está entendiendo. Sería bueno decir,
hijo, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Puedo ayudarte? Porque a veces también decir, ¿qué te pasa? Dime lo que te está pasando. A lo mejor él no quiere comentar algo porque es algo muy íntimo, pero ¿qué tal decir, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ayudarte a que te sientas mejor? ¿Depende de mí que te sientas bien? Fíjate qué distinto, porque también encontramos de repente a la mamá o al papá. A ver, dime qué te pasa. Ah, no me tienes confianza, ¿verdad? Ah, entonces eres un mal hijo. Y entonces, en lugar de haber una mejor comunicación, la cosa se empeora. Punto número 18. Cuando tienes un problema, ¿sabes a quién recurrir y lo haces en la primera oportunidad? Si es así, esto significa que tienes confianza con los demás y no te avergüenza pedir ayuda. Además, tienes clara tu relación con cada una de las personas que conoces y sabes en qué te puede ayudar cada una de ellas, porque no todas nos pueden ayudar en lo mismo. Si cuando tienes problemas no sabes a quién recurrir o te da pena contar tu problema, busca la razón y resuelve el problema. Punto número 19. ¿Te cuesta trabajo compartir tus ideas o éxitos con los demás? Esto significa que no los valoras, que los consideras poca cosa. Otra vez, problemas de autoestima. Así que trata de valorar más todo lo que haces, goza tus éxitos, y eso aumentará también tu autoestima y te hará sentir feliz. Recuerda que una cosa es llenarte de vanidad y otra cosa es reconocer lo bueno que hay en ti. Y por supuesto, reconoce también lo bueno que puede haber en los otros. Punto número 20. ¿Con frecuencia la gente abusa de ti? Esto significa que estás poniendo más atención en las necesidades de los demás que en las tuyas. Estás respetando a los demás, pero no te estás respetando a ti. Estás buscando resolver los problemas de los demás, pero no los tuyos. Necesitas comenzar a poner límites, a decir no, a pensar más en ti. Recuerda, esto no es egoísmo, es simplemente equilibrar el respeto hacia ti y hacia los demás. Pensar en ti, poner límites y decir no, no te hace egoísta. Punto número 21. Cuando te expresas y dices lo que piensas, ¿sabes manejar tus emociones? Esto es muy importante, especialmente cuando se está muy irritado o enojado. Manejar las emociones no significa que no puedas estar enojado. Lo haces notar, pero sin explotar, sin ofender o agredir a los otros. Si no sabes manejar tus emociones, ve aprendiendo a calmarte antes de emitir cualquier comentario o palabra. Hace algunos años yo recuerdo que hubo una campaña de televisión en la que se invitaba, especialmente a los papás que se enojaban por algo que habían hecho sus hijos, a contar hasta 10 antes de hacerles cualquier comentario. Esto puede de verdad evitar ofensas o gritos hacia los demás. No es fácil, pero recuerda que la comunicación es una habilidad y si te esfuerzas vas a ir logrando cambios importantes. En estos comerciales de Televisa se mostraba que el niño hacía algo que enojaba al papá y el papá, en la primera parte del comercial, reaccionaba violentamente, humillaba al niño, le gritaba o hasta lo golpeaba. Y en la segunda parte, cuando el papá, antes de reaccionar, respiraba profundamente y contaba hasta 10, la reacción resultaba totalmente distinta. El papá ya más calmado, la mamá más calmada, hablaba con el niño sobre el problema y encontraban una solución sin agredir, ofender o humillar al niño. En este momento recuerdo una historia que también cuento en el curso de autoestima que te puede ayudar si tienes este problema. Mira, había un muchacho que explotaba fácilmente y cuando se enojaba con alguien o algo no funcionaba bien, inmediatamente comenzaba a ofender, a gritar, a patalear, a humillar y claro,
A los pocos instantes se le bajaba este coraje, este enojo, y entonces ofrecía disculpas. Pero su papá le dijo: mira, toma esta hoja de papel. ¿Qué hago? ¿Qué voy a escribir? Nada, nada. Toma la hoja de papel y estrújala, ¿verdad? Haz la bolita en las palmas de tu mano, con las dos manos, haz la bolita lo más que puedas. Y el muchacho pues hizo el papel, la hoja de papel, la convirtió en una pelotita, y después ya el papá le dijo: muy bien, ahora alízala. Y el muchacho, por más que intentó alisar la hoja, digamos restregándola un poquito en la mesa, tratando de plancharla, como se dice popularmente, se dio cuenta que no podía dejarla como estaba antes. Y el papá le dijo: mira, ¿ya te diste cuenta? No puedes dejar la hoja como estaba antes, la dejaste con huellas, con marcas. Eso sucede cada vez que explotas y gritas y ofendes a alguien. Aunque le pidas disculpas, aunque quieras planchar esa situación, siempre dejas en la otra persona una huella que no es muy agradable. Así que cada vez que te sientas enojado, con ganas de explotar, acuérdate de esto. O si lo necesitas, aprieta una hoja, haz la bolita, y una vez que lo hayas hecho, entonces reaccionarás con una mayor delicadeza, con una mayor comprensión, sin ofender a los demás. En el punto anterior, es necesario decir que si no sabes manejar tus emociones, ve aprendiendo a calmarte antes de emitir cualquier comentario o palabra. Recuerda que a veces la gente no se acuerda tanto de lo que les dijiste, sino cómo los trataste. Punto número 22. ¿Defiendes tus puntos de vista con tanta firmeza como lo hacen los demás? Si no lo haces, otra vez, síntoma de respeto a los demás, pero no de respeto hacia ti. Por lo tanto, síntoma de baja estima. Trabaja en el asunto. Punto número 23. Si alguien se burla de ti, ¿sabes detenerlo a tiempo sin ofender? Si sabes poner un alto en forma clara, firme e inmediata sin ofender, la comunicación es asertiva, correcta. Pero si permites que continúen o respondes violentamente, hay que corregir la comunicación y buscar otros métodos. Punto número 24. ¿Te cuesta trabajo evitar problemas que vale la pena evitar o no tener? Seguramente es por falta de una comunicación clara. Muchos problemas se pueden evitar siendo claros, mostrando tus puntos de vista y escuchando los de la otra persona. Una disculpa o reconocer un error pueden evitar problemas mayores. Punto número 25. ¿Reconoces abiertamente y no te pesa felicitar a alguien que te ganó en un juego o en una competencia deportiva? Es posible que seas muy intenso en los juegos, pero recuerda que son juegos y no vale la pena perder una buena comunicación o una buena relación por un apasionamiento. Además, recuerda que no siempre se puede ganar y hay que reconocer el triunfo de los otros. Eso es respetarlos. Claro, si tú sientes que perder un juego es sinónimo de que vales menos que las demás personas, de que eres un tonto, claro, esto te va a enojar, pero perder un juego no te hace menos como persona, no te hace perder ningún valor, simplemente perdiste un juego, eso es todo. Punto número 26. Si alguien te debe dinero, ¿puedes pedirle que te pague sin sentirte culpable? Eso es correcto. No tienes por qué sentirte mal por pedirle a alguien que cumpla con un trato. Eso no es ofender al otro. Es respetarte y evitar abusos. No tienes por qué avergonzarte o sentirte mal por ello. Así que si alguien te debe dinero y no te lo ha dado y ya puede pagártelo, pídeselo y de ninguna manera te sientas culpable. Punto número 27.
Si alguien te rechaza, ¿haces cualquier cosa con tal de que te aprueben? Esto es incorrecto porque, aunque nosotros queramos llevarnos bien con todos y ser aceptados por todos, hay muchas causas por las que alguien puede no aceptarnos. En ese caso, el problema no está en nosotros, sino en el otro. Las personas tienen derecho a rechazarnos por múltiples razones. En estos casos, tú puedes hacer solamente lo que está de tu parte, pero sin perder tu dignidad. No rogar o permitir que, para que exista la relación, te tengan que humillar. Nada de andar de perritos falderos para que el otro esté contento. Si el otro o la otra no quiere comunicarse, problema suyo. Tú estás abierto, tú respetas, tú quieres dialogar, pero si la otra persona no quiere hacerlo, no tienes por qué humillarte ni rogar. Punto número 28. Si alguien te está molestando, ¿se lo haces saber aunque lo estimes mucho? Esto es asertivo, es correcto, porque en muchas ocasiones la gente que apreciamos o que nos aprecia hace comentarios o tiene actitudes que a veces incluso, sin darse cuenta, llegan a molestarnos. En esos casos, siempre es mejor ser claros y honestos. Esto puede evitar distanciamientos o rompimientos, o peor, que la relación se vaya haciendo cada vez más ríspida. Como en aquellas parejas que iban muy bien, pero hay algo que le empieza ya a molestar a la novia o al novio y no se lo dice. Y claro, como no se lo dices, la otra persona lo sigue haciendo y esto va aumentando la tensión, cuando era tan fácil decir, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que cuando estamos a la mesa, en lugar de leer el periódico, pudiéramos platicar sobre nosotros, sobre cosas de la familia. Cosas sencillas como esta pueden evitar problemas mayores. Hasta aquí las 28 preguntas que pueden ayudarte a saber cómo está tu comunicación con los demás. Y pasamos ahora a la regla número 3. Si no sabes comportarte, no te preocupes. Sé tú mismo, tú misma y observa. Vamos a explicarla. La vida está llena de aspectos novedosos. En la medida en que vamos creciendo o pasan los años, se van multiplicando las oportunidades de comunicación interpersonal. Más amigos, más independencia, nuevos lugares a donde ir, conoces a familiares y amigos, hay más posibilidades. Todo esto exige un mayor crecimiento en nuestra forma de comunicarnos y estarás de acuerdo que no podemos exigirnos manejar todas estas experiencias a la perfección, porque hay situaciones que nunca habíamos vivido o las conocíamos de otra manera o bajo otra perspectiva. Por ejemplo, no son lo mismo una cena de fiesta familiar que un banquete formal de etiqueta al que nunca nos han invitado. Ni tampoco es igual una reunión de trabajo en tu país que en otra nación. Ciertamente hay diferencias, pero ¿qué hacer entonces ante lo desconocido? Hay que tomar en cuenta que el cambio y lo nuevo conllevan una dosis de incertidumbre, ansiedad o desconcierto. Y esto no solamente lo experimentas tú, lo experimentados todos. Por lo que ante situaciones nuevas y desconocidas, lo mejor es ser tú mismo, tú misma. No tratar de ser como los demás si no te satisface. Poder darte a conocer tal como eres, ser honesto, honesta, mostrarte tal cual sin ponerte en desventaja ni abusar de los demás. En situaciones novedosas conviene observar, descubrir las reglas del juego, del lugar y observarte también a ti mismo. Descubrir qué está pasando en tu interior. Hay miedos, angustia, deseo de huir, etc. Preguntarte también en ese momento cuáles son tus necesidades. Así podrás decir y comunicar lo que quieres y no tendrás la presión de los demás para hacer lo que todo el mundo hace con tal de ser aprobado. Es muy frecuente que en algunos banquetes especiales de etiqueta coloquen una gran cantidad de cubiertos que no todos saben manejar. En esos casos se puede tener incertidumbre
y muchos lo que hacen es mirar a las personas que están cerca de ellos para saber cuál cubierto es el que se debe utilizar. Esto te puede dar cierta seguridad y con ello podrías aparentar que sabes qué cubierto tomar. Sin embargo, es frecuente que a la persona a la que estás imitando también esté equivocada. Lo mejor sería ser tú mismo, tú misma, y decir a la persona cercana: disculpe, yo nunca he estado en un banquete así, es mi primera vez. Quiero aprender y hacer lo correcto. ¿Me podría indicar qué cubierto debo tomar? Eso no debería darnos pena, y por otra parte, a la persona a la que le preguntamos le dará gusto seguramente enseñarnos y sabrá que somos honestos. Con esto puede iniciarse una maravillosa plática. En ese caso, no estamos fingiendo que sabemos solo para conseguir la aprobación de los demás, sino que estamos siendo honestos. Y vamos a ver este otro ejemplo. Te invitan al concierto de un grupo de rock del que todos dicen que es lo máximo, pero a ti no te gusta su música ni su estilo. En ese momento, reflexionas sobre tus gustos y necesidades y piensas que en realidad no te convence, que incluso te molesta. ¿Qué contestarías? ¿Para quedar bien con los demás vas a ese concierto? Pero son tus amigos los que te están invitando y todos van a ir. Pero tú te preguntas tus gustos, necesidades, y piensas que en realidad no te convence, que incluso te molesta, por lo que prefieres hacer otras cosas. Entonces puedes responder sin ningún problema: no deseo ir al festival. Les propongo otras alternativas o después podemos hacer algo más. En este caso, estás siendo honesto contigo mismo y con tus amigos. Eres claro y además propones otras cosas por si ellos quisieran cambiar. Y en el caso de que tus amigos continúen con la idea de ir al concierto, pues tú dejas abierta la posibilidad de seguir conviviendo con ellos en una buena relación en otro momento y hacer algo distinto en otra ocasión. Por el contrario, si tu interés fuera solamente ser aprobado por los demás, asistes con ellos al concierto, pero en lugar de gozarlo, lo vas a sufrir y vas a terminar por sentirte mal. Esa es la consecuencia de no ser honesto y de no comunicarte adecuadamente. Veamos otro ejemplo. Vas a visitar a unos primos que viven en otra ciudad. Ellos te invitan a una fiesta y acudes con ellos. Algunos de sus amigos comenzaron a beber grandes cantidades de alcohol y hay presión para que tú también lo hagas. Reflexionas, te observas y piensas que para ti con haber probado un poquito es suficiente. No te interesa tomar más y lo dices con honestidad y autenticidad. En ese momento observas la situación y ves que algunos de los que regresan a casa en el carro están sobrios y decides salirte de la fiesta y regresar a casa con ellos, pero algunos de tus primos y sus amigos comienzan a decirte: no te vayas, no seas maricón, o escuchas que le dicen a tus primos: uy, su primo visitante es un santurrón. Este tipo de frases puede pegarte muy duro si lo permites, pero si reflexionas, te darás cuenta que ser auténtico con tus necesidades y derechos implica ciertos riesgos, pero hay más ventajas en ser tú mismo que en ponerte a complacer a los demás. ¿Qué significa esto? ¿Que no debes divertirte? Claro que no. No se trata de que no hagas lo que quieres, sino de respetar y descubrir tus verdaderas necesidades y sentimientos y manifestarlas como son. Por ejemplo, ¿tú querías seguir tomando en esa fiesta? No. ¿Querías desvelarte más tiempo? No. ¿Querías que te obligaran a beber? No. Por lo tanto, estás actuando honestamente. Si aceptas lo que te proponen, que sea porque cumple con tus deseos, sentimientos y valores. En tal caso, qué bueno. Y si no es así y no lo dices, pues qué malo. Y vamos ahora a la regla número 4, que es: la comunicación consiste en palabras y todo lo demás. ¿Qué quiere decir todo lo demás? Un aspecto apasionante de la comunicación es que te involucra en todo lo que eres.
tus expresiones y hasta tu forma de vestir. Tu comunicación no verbal, es decir, sin palabras, puede reflejar debilidad, agresividad o seguridad. Veamos qué cosas pueden reflejar estas tres cosas. Repito, debilidad, agresividad o seguridad. Generalmente tu comunicación refleja debilidad cuando no miras a los ojos o desvías la mirada, cuando sonríes en exceso porque esto refleja nerviosismo, cuando mueves demasiado la cabeza u otras partes del cuerpo, cuando te muerdes los labios, cuando estás molesto y lo disimulas hablando con suavidad o incluso sonriendo, cuando tu tono de voz es lento o monótono, sin cambios, cuando tartamudeas mucho, cuando mueves frecuentemente manos y pies, cuando te rascas, juegas con un objeto o mordisqueas la pluma o el lápiz o tus uñas, cuando te tapas la cara, cuando te encorvas y cuando tu cabeza apunta hacia abajo. Si dijeras las palabras más bellas del mundo mirando al piso, con seriedad, con tono triste y la postura encorvada, ¿qué entendería la otra persona? ¿Que estás convencido de lo que dices? Dices una cosa con los labios, pero es otra totalmente dicha con tus gestos. Recuerda que la comunicación es todo lo que dices y cómo lo haces. Por eso, vale la pena que te ocupes en observar y en optimizar tus lenguajes no verbales, volverte consciente de su impacto en los demás y practicar hasta superar los lenguajes corporales o no verbales que te están fallando. Bien, ya vimos cómo la comunicación puede reflejar debilidad. Ahora veamos cómo refleja agresividad. Esto lo hace cuando miras con rigidez, en forma inflexible, cuando ves de arriba a abajo, cuando tu postura es erguida pero rígida, cuando los movimientos de manos y pies son rígidos como si estuvieras ordenando o sermoneando, cuando tu cara se ve tensa o demasiado seria, aunque no te sientas así, cuando tu quijada está tensa, cuando la intensidad o volumen de tu voz es muy alta, cuando hablas muy rápido y con tono alto, o cuando hablas con lentitud pero enfáticamente, como por ejemplo, te estoy diciendo que hagas esto. Bueno, también cuando mueves la cabeza de un lado a otro, como si negaras o descontaras a la otra persona mientras habla, y cuando te ríes en forma burlona. Muchas veces, la persona no pretende agredir o establecer barreras a la comunicación por medio de los componentes no verbales, y lo que sucede es que no se ha dado cuenta del impacto que los elementos mencionados provocan y por lo tanto no ha practicado nuevas alternativas. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez a alguien demasiado serio y que parece enojado, pero con el paso del tiempo descubres que así está todo el tiempo y que no tiene molestia alguna? ¿Te imaginas si esa persona aprendiera a sonreír más? Seguramente que el acercamiento y la comunicación con ella serían más fáciles. Los componentes no verbales de la comunicación no nacen, se hacen. Es decir, puedes lucir lo mejor de ti mismo y de tu expresividad si practicas las formas óptimas de manifestarla. Un estudio demostró que las personas que suelen caer bien tienen en común los aspectos no verbales como la capacidad de sonreír más, mirar con seriedad a los ojos cuando les hablas, escuchar con mucha atención y apoyar lo que dices con tonos como ajá, además de presentar una buena postura. Esta investigación reveló que las personas que se preparan y practican estos elementos mejoran su capacidad de presentar una imagen positiva y atrayente. Queda claro entonces que la comunicación no debe de ser débil ni tampoco agresiva, pero ¿cómo hacer que sea segura? Pon mucha atención porque ahora te voy a decir cuáles son los mejores componentes no verbales y cómo perfeccionarlos para que tu comunicación sea segura. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bien.
ver a los ojos pero de manera confortable y directa, tener una expresión relajada en la cara, sonreír levemente demostrando interés en los demás, tener un tono apropiado de voz con cambios para poner énfasis en las palabras clave, un volumen medio en la voz o subirlo y bajarlo de acuerdo a la ocasión, movimientos equilibrados de las manos en armonía con los mensajes, ni exagerados ni rígidos, movimientos balanceados de los pies, no exagerados ni rígidos, fluidez adecuada, no hablar con demasiada rapidez o lentitud, postura hacia adelante, hombros relajados, orientar la cabeza hacia el auditorio, bien sea una persona o varias, y mantener el cuerpo relajado en su totalidad. Estos elementos son importantes, pero no creas que tienes que usarlos todos en todo momento. Es mejor que los vayas adaptando a cada situación. Recuerda que tus metas son la armonía y la congruencia entre lo que dices, cómo lo haces y los requerimientos de la situación. Por ejemplo, imagínate estar enojado, enojada y con una sonrisa. Tampoco tienes que estar condenado a usar el mismo tono de voz, a no ver a los ojos o a tener una expresión facial demasiado dura. Y no te preocupes, si te empeñas, vas a ir aprendiendo poco a poco y cada vez más a utilizar estos elementos. Pero por ahora concluimos este programa y continuaremos con la regla número 5 en el siguiente programa. Que Dios te bendiga.